Es un placer estar aquí, gracias a la invitación de Alexa, que fue que me embarcó en esto, pero creo que es una buena oportunidad para abrir un espacio donde podamos compartir la palabra y especialmente compartir también de los cursos de teología que inicié este año. Hoy el tema que me convoca es comunicación y reforma, donde quiero exponer una breve reflexión en torno a la interacción de dos conceptos, el de la comunicación y la reforma. Son dos conceptos que se pretenden converger, unir, para tratar de ilustrar que el derecho humano a la comunicación también es un regalo de la gracia de Dios. Y al no existir este derecho para el pueblo de Costa Rica, se hace primordial el llamado a una reforma protestante en comunicación. La idea fundamental del discurso es proponer una acción concreta donde la reforma puede tener lugar en la modernidad, en el contexto costarricense. Pero antes quiero aclarar que el fundamento teológico bíblico que voy a presentar es producto de las lecturas del segundo ciclo 2016 de teología 2016 en esta universidad, donde se analizan algunos autores que hoy día nos heredan las herramientas espirituales, teológicas y académicas que fundamentan esta ponencia. La idea central del tema es la comunicación de Dios con la humanidad a través de su palabra, dándonos el privilegio de dialogar con Él. Una comunicación gratuita por encima de los principios racionales de un sistema religioso, social y político que intenta dominar la realidad, acaparando los medios de comunicación, lo cual contradice el deseo de Dios a la gratuidad. Este relato se abre a una reflexión donde diversos textos estudiados se intentan complementar para formar un discurso que sustente acciones transformadoras en procesos de comunicación, información y teología. No pretendo utilizar este documento como un manual paso a paso de los conceptos a mencionar, sino más bien utilizarlo para ubicar en la historia el poder comunicativo y creador de Dios, el cual se redefine como la acción de devolver al pueblo de Dios el uso de la palabra, desafiándonos a anunciar la buena noticia a todas las naciones. Mateo 24:14. Este es un desafío bíblico contundente que no solamente incluye a medios de comunicación, sino también insta a la participación de la comunidad en espacios informativos, desde una perspectiva y un contexto histórico. Cabe destacar que para lograr el derecho humano a la comunicación se podría hacer uso de lo que dispone la Ley General de Telecomunicaciones, que enuncia que el espectro radioeléctrico es de dominio público, lo cual da a entender que nadie se puede apropiar de este bien, pero contradictoriamente también especifica que es una actividad privada, lo cual da lugar a su comercialización mediante concesiones que funcionan como un derecho a la propiedad. Las leyes pueden estar viciadas y esconder un enunciado falso y sacralizado en algunas ocasiones, que impide que la comunicación en amor entre los humanos no se haga posible. Tomemos un ejemplo para comparar la distribución de la información en la antigüedad y la modernidad. En la antigüedad, el solo hecho de pensar llevar la buena noticia del reino era casi una misión imposible. Y para tener una idea cercana de lo que Mateo nos está pidiendo, he tomado la proeza y firmeza de Pablo.
del apóstol Pablo, como un ejemplo práctico de una actividad informativa y reformadora llevada a cabo en Asia Menor y Europa, donde a pesar de no existir las tecnologías de información y comunicación, su buena noticia siempre llegó sin demora a todos los lugares. Pablo, de no estar seguro de estar haciendo una contribución significativa, no hubiera hecho esos difíciles viajes por tantas regiones y con tantas dificultades como primitivas vías de comunicación, terrenos escarpados, montañosos, falta de agua, un enorme gasto de energía física, lugares peligrosos, controlados en gran parte por bandidos, distancias insólitas, condiciones logísticas que bien pueden refutar también el tradicional argumento utilizado por las iglesias sobre la elección de Jesús de los 12 apóstoles, que ha sido manipulado para marginalizar a las mujeres de los ministerios ordenados, excluyéndolas de la comunicación y la predicación. Técnicamente se puede responder que Jesús hizo una valoración logística correcta al escoger hombres como instrumentos de predicación e información, porque en ese tiempo, por ejemplo, la palabra de la mujer no era respetada ni aceptada. Ni tampoco creo que Jesús quisiera poner en peligro a las mujeres enviándolas a predicar por todas estas regiones. Entonces es el carisma y la obra de comunicación mesiánica y gratuita de Jesús que inspira este breve relato, pero detallado análisis. Ha sido un análisis bastante, podría decir, detallado de todos estos textos y lecturas que nos han dado en el curso de teología. Lo que ha inspirado a este relato. Es un relato que pretende fundamentar bíblicamente o teológicamente, no estoy seguro cuál de las dos palabras utilizar en este caso, justificar el derecho humano a la comunicación, donde el poder comunicativo y creador de Dios en favor de los excluidos y enfermos se haga una realidad. Doy un ejemplo, el pueblo se presenta como un enfermo de comunicación, que no puede dialogar, está dominado por una estructura económica, política, que le ahoga y le limita su experiencia de libertad, lo cual exige inmediatamente una imposición de manos por parte de Jesús, para así comunicar la palabra para y por los oprimidos, convirtiendo el concepto de comunicación en un ministerio eclesial. En Santiago 1, 22 al 25 encontramos una posible explicación de la importancia de una información saludable y un diálogo inspirador a la acción. No basta oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando a sí mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira a la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Por supuesto, hoy día ya no es necesario viajar a pie o barco durante días y noches en las condiciones de Pablo. Las nuevas tecnologías nos facilitan cumplir con el llamado de Mateo, pero a pesar de esta ayuda técnica moderna, aún queda mucho por informar, y las pésimas condiciones de los tiempos de Pablo no han cambiado mucho. Encontramos límites en todas las áreas de la vida, y muy especialmente en los accesos a los derechos humanos fundamentales. También quiero mencionar que uno de los grandes logros de la industria lo fue la invención de la imprenta en 1440 por el alemán Johannes Gutenberg, quien con su invento vendría a provocar la primera revolución occidental con un matiz marcadamente religioso. La lectura deja de ser un privilegio y se convierte en una fuente de información rápida, dinámica, de amplia cobertura, con una dimensión visual geográfica, unificando a las personas simultáneamente. En este caso, digamos, el ejemplo sería Martín Lutero, donde la gente se unificó alrededor de un solo hombre.
Ahora las tradicionales formas de debate teológico son modificadas por técnicas de publicidad, logística y nuevos materiales de impresión. La Biblia es la brújula que orienta a la acción, y una libre interpretación de la palabra deja al descubierto su característica transformadora auténtica. Y uno de los más sorprendentes ejemplos lo fue la traducción al alemán de la Biblia, que se convirtió en el libro del pueblo, la iglesia, la escuela y el hogar. Jesús, Pablo y Martín Lutero son los personajes prácticos del presente documento, que pone de manifiesto una misión heroica de comunicación que llevaría la buena nueva a todo el mundo. Es de suponer que el concepto de reforma no es una buena noticia para algunas esferas de la sociedad, que activamente pretenden perpetuar su privilegiada posición, para lo cual utilizan un procedimiento muy aceptado, especialmente por los medios de comunicación y las iglesias, como lo es la desinformación. La Biblia no es la excepción. Se ha visto expuesta a una gran cantidad de interpretaciones manipuladas con el fin de sostener estructuras económicas, eclesiales, sociales e ideológicas. De este modo el pueblo se ha visto privado de un lenguaje fundamental donde los conceptos de amor, libertad, inclusión han perdido su sentido. En una sociedad que ha arrebatado a los pobres sus medios de expresión, y una vez privados del lenguaje de Dios, se entregan fácilmente al paganismo, al consumismo y a una agresiva publicidad que solamente acentúa su falta de discernimiento. En Costa Rica los medios de comunicación funcionan bajo fines comerciales y políticos, no permitiendo el acceso a las comunidades ni a las organizaciones sociales, a las cuales se les ha denegado la asignación de las frecuencias, razón por la cual es urgente la implementación de una nueva ley de radio y televisión, una nueva reforma que elimine estos privilegios que se venden y se compran al margen de la ley. Los medios masivos de comunicación no representan los intereses de las comunidades, de las organizaciones sociales ni de las personas marginadas. Por esta razón es importante promover la acción de contrarrestar la desinformación desde una perspectiva teológica y ejercer el derecho tanto a informarse como a producir información. El derecho a la comunicación implica responder a la misión carismática de Jesús, mediante la cual se exprese en plenitud el aspecto personal de la vida, sin intermediaciones, con nuestras palabras, apropiándonos de las nuevas tecnologías, de los espacios, exigiendo la presencia de nuestras voces en los medios de comunicación. Solo así podremos contar nuestras historias, nuestros problemas y nuestras luchas, aportando a la construcción de una sociedad más justa. Jesús nos da el ejemplo abriendo espacios, facilitando a sus seguidores una participación responsable e independiente dentro de la comunidad, pronunciando una inclusión verdadera, un ordenamiento en gratuidad, donde los dones y talentos sean las herramientas de una logística que contribuya a la liberación de los oprimidos. Costa Rica, como en muchos países del mundo, el Estado no garantiza una comunicación universal, donde el ciudadano pueda ejercer la libertad de expresión y el acceso a la información. La Constitución Política del país es una legislación obsoleta del año 1954 y no contempla el derecho a la comunicación. Vemos una necesidad inmediata de reforma, destacando que según la Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 7, y también respaldada por la Constitución Política, afirma que el espectro radiológico es de dominio público y debe ser administrado por el Estado, no respondiendo únicamente a criterios comerciales o políticos, que en su mayoría de veces únicamente promueven el consumo y la violencia. Notamos también una falta de claridad y ambigüedad en la ley, lo cual es utilizado por la burguesía para esconder la manipulación y desinformación a que el pueblo es expuesto. Aún hoy día sigue vigente el desafío de redescubrir el significado de las buenas nuevas, tanto en la palabra como en la sociedad.
donde la libertad está por encima de toda autoridad y de toda ley humana. El discurso de Jesús y posteriormente Lutero rompen este círculo vicioso, mostrando que Dios en su gracia recibe al injusto y lo justifica, haciéndole libre para comunicar el bien. La justificación por la fe, la salvación por la gracia, es un proceso que libera al individuo del egoísmo y la individualidad, ubicándolo en un contexto colectivo, donde al no tener que justificar sus obras puede contribuir gozosamente en la construcción de una nueva vida, de un buen vivir. Toda construcción implica una serie de procedimientos técnicos, por supuesto, que aplicados en coordinación podrían garantizar el desarrollo saludable de toda empresa, especialmente si se tiene un conocimiento básico de logística, que implica la integración de todas las fuerzas y recursos en una apertura eclesiológica, social, donde se respete la diversidad de carismas y no la uniformidad que ahoga las diferencias. A pesar de que muchas iglesias tienen como referente histórico la reforma de Lutero, interpretan la justificación en forma diferente, porque se limitan a salvar sus bienes materiales y no trabajar por una nueva sociedad. Así como Jesucristo ha mostrado lo bueno por nosotros y nosotras, también tenemos que hacer todo lo bueno por los demás. Por esto es necesario que los procesos de transformación incluyan un fundamento teológico que inspire a la relectura bíblica y descubra las buenas noticias para los marginados y excluidos. Cabe destacar que en un recurso para el cambio es la Biblia, pero lamentablemente existen muchas interpretaciones tergiversadas, discursos fundamentalistas que buscan perpetuar la ideología de la superioridad, tanto masculina como racista y elitista. Las voces antes marginadas ahora nos ofrecen grandes aportes, un lenguaje tal como es en su esencia y en su fuerza liberadora, cuando la palabra incide en la conciencia y pone en movimiento el pensamiento, pone en movimiento la acción y fundamenta su propia existencia. El derecho humano a la comunicación es fundamental, ya que todas las personas deben tener la oportunidad de defender sus derechos, divulgar sus actividades de manera libre, declarando que la comunicación es un regalo de Dios. En este plano, la vida se define como experiencia de gratuidad, de diálogo y expresión, que permite compartir y dar en Dios el milagro de la comunicación creadora. Al no tener las comunidades acceso a los medios de comunicación, se da como resultado un mal, que según Aquino es la carencia de un bien que debe tenerse naturalmente. Todo lo opuesto a lo natural origina un principio protestante, que viene de la gracia de Dios en su misión transformadora para abrir un nuevo proceso de comunicación, que tarde o temprano se llevará a cabo, porque según Lutero, Dios mismo es absoluto y solo su palabra divina puede ostentar autoridad. Solo las escrituras fiel y cuidadosamente interpretadas pueden fundamentar artículos de fe. La idea es clara: si el pueblo de Dios no recupera este derecho a la comunicación, nunca será posible aprovechar los dones y talentos que tanto necesita nuestro mundo y a este urgente llamado por la paz y la inclusión. Ahora quiero rescatar un pequeño texto de un pastor amigo de la iglesia argentina, Lisandro Orlov, quien en muy pocas palabras y de forma sencilla ilustra cómo la buena nueva es fuente de cambio y esperanza. Don Lisandro escribe: por eso nos hemos parado en todas las esquinas de las ciudades del mundo con un folleto informativo en nuestras manos como única herramienta de transformación, porque somos una comunidad de hombres y mujeres que tienen confianza en este simple y humilde gesto de entregar un folleto. Dios nos ha dado el milagro de la comunicación, pero ha sido interceptado por fuerzas ocultas, tanto políticas como religiosas, que solamente algunos privilegiados pueden manejar.
bajo la supervisión de una jerarquía. Pero Jesús ha demostrado lo contrario, comunicando humanidad a los enfermos, anunciando la certeza de que ha llegado el reino, donde la gracia misma actúa y se comunica. A pesar de los esfuerzos de Jesús, no parece fácil anunciar la buena nueva, mucho menos en una sociedad sumida en la pobreza y la exclusión, donde los buenos resultados de la función productiva se quedan en pocas manos y la voluntad política del gobierno o la jerarquía eclesial no prometen ninguna nueva perspectiva. Pareciera que es hora de descubrir nuevas alternativas y enfoques que promuevan la inclusión integral de los sectores excluidos en la vida de la iglesia y la sociedad, y así desechar los medios incapaces de producir vida humana. Es así como los medios de comunicación jerárquicos se convierten en signos de muerte, que se imponen por la fuerza, impidiendo a los pobres y marginados que se comuniquen y se relacionen en gratuidad. Sin embargo, aunque no existe una ley que garantice el derecho a la comunicación, Costa Rica presenta un suelo fértil para cultivar espacios inclusivos, accesos a programas de radio, de diálogo, un relativo derecho a las manifestaciones que proporcionan acciones significativas, funcionando como un logos que permite a las organizaciones populares y poblaciones marginadas encarnar la palabra de sus vidas y hacer el cuerpo letra en carne. Pero lamentablemente la contrapropaganda es muy poderosa y fácilmente puede interferir en la misión comunicativa de Dios. Solamente cuando las iglesias y la población en general lleven la reflexión al terreno de su propia experiencia y se involucren integralmente en una dinámica y más allá de vender la salvación con indulgencias o por internet, antes bien acompañar, denunciar y transformar su propia realidad. Las iglesias deben tomar conciencia y sentir el llamado de Dios a que enfrentemos y seamos parte de los esfuerzos por enderezar las sendas, denunciar la injusticia, crear espacios inclusivos anunciando la buena nueva. Dios está entre nosotros y nosotras cuando somos solidarios con los excluidos y marginados. Ser iglesia inclusiva significa entender que la inclusividad no tiene límites, no tiene fronteras, compartiendo la fe y el testimonio bajo el lema Dios es amor inclusivo. Lema que manifiesta la necesidad de levantar una voz profética ante el fundamentalismo religioso que enfatiza la condena, por ejemplo, la exclusión de las personas LGTBI. Aquí lo importante, prácticamente, técnicamente, es abrir espacios para poder dar a estas poblaciones marginadas, oprimidas, la oportunidad de expresarse, por razón por la cual yo quisiera recomendarles ver una videoconferencia realizada por la Unidad de Comunicación de la Iglesia Luterana Costarricense, donde se abre el espacio a un conversatorio sobre el tema trans y una pastoral trans, con la participación por la Iglesia Luterana Costarricense Alexa Araya, diplomada en teología. Tenemos la participación de la pastora Ann-Christine Ruth, que anteriormente fue hombre, ahora es pastora de la iglesia sueca, con la participación del pastor Asher O'Callaghan, que antes era mujer, ahora es hombre, y un representante del Sínodo de Carolina del Norte, en representación de la congregación Santa Trinidad, donde ellos interactúan para discutir este tema de una pastoral trans. Al mismo tiempo recomendarlo como un ejemplo de espacios que se están abriendo a través de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, la Iglesia Luterana Costarricense, para dar estas oportunidades de abrir esta comunicación a varias instancias sociales, ya que Costa Rica, como dije anteriormente, ofrece este terreno fértil para poder, todavía no hay peligro para poder abrir espacios de comunicación y de un diálogo especialmente intereclesial o intercomunal.
Muchas gracias por su atención.